hoy, que es junto con los especialistas de cirugía infantil, en este caso representados por la doctora Romina Flores, que es residente de 4º año de cirugía infantil de nuestro hospital Castro Rendón, y la idea de hoy es poder juntarnos para charlar acerca de invaginación intestinal. Bueno, Romy, te dejo tu espacio entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, como bien dijo la doctora Belén, soy Romina, soy residente de 4º año actualmente del servicio de cirugía pediátrica acá en el Hospital Castro Rendón, y la idea de hoy era ver un poco de invaginación intestinal. Si no se escucha o se traba, me van avisando. Bueno, como objetivos principales para la charla, por parte nuestra, la verdad era hablar un poco de definición de la clínica, de los diagnósticos diferenciales, los estudios complementarios que necesitamos utilizar para llegar al diagnóstico de esta patología, la importancia de la interconsulta con nuestros servicios, de cirugía, y después, obviamente, el tratamiento que se tiene que abordar. La idea de la charla la dividimos en 2 partes. Primero voy a presentarles 3 casos clínicos de pacientes que tuvimos acá en el servicio, que entraron por la guardia pediátrica. Después vamos a hablar un poco de la temática de cómo abordar una invaginación intestinal, y por último vamos a mostrar cómo se resolvieron esos 3 pacientes que nosotros tuvimos en la guardia. Bueno, el primer caso es de un paciente de 1 año y 3 meses que no tenía antecedentes médicos ni quirúrgicos de relevancia. Fue derivado de Junín de los Andes con sospecha de invaginación intestinal, y como motivo de consulta que refería la madre era que el niño había comenzado hace 2 horas aproximadamente con dolor abdominal agudo súbito, que por periodos calmaba y que se acompañaba de un vómito gástrico. Cuando nosotros lo recibimos, es decir, allá en Junín de los Andes se hicieron estudios complementarios, que ahora vamos a ver, se hizo un laboratorio y una ecografía. Cuando nosotros lo recibimos, el paciente estaba clínica y hemodinámicamente estable, tenía un sensorio alternante, estaba bastante irritable el examen físico, su abdomen estaba extendido, blando, depresible, era doloroso en flanco derecho y fosa ilíaca derecha, no presentaba ruidos hidroaéreos, y la verdad que había tenido un vómito gástrico, y cuando le colocamos la sonda nasogástrica presentó débito gástrico. Con respecto a los estudios que se habían realizado en Junín de los Andes, tenía una ecografía, que lo que informaba que era en fosa ilíaca derecha, se veía una ecoestructura ecogénica de paredes de aspecto edematoso, en forma de roseta de doble volumen, que impresionaba localizarse en ángulo hepático del colon y que era sospechado, digamos, de una invaginación intestinal. Se había realizado un laboratorio también en este paciente, que era de bajo riesgo, la verdad que en ese momento no tuvo que hacerse ningún tipo de corrección. Y nosotros, de todas maneras, siempre las invaginaciones intestinales derivadas, lo que hacemos es repetir nuevamente una ecografía, ya que nos ha ocurrido que en algunas oportunidades el tiempo de derivación genera que se haya una resolución espontánea, entonces necesitamos volver a pedir una ecografía para constatar de que siga persistente esa invaginación o si se resolvió espontáneamente. Así que la repetimos en el caso de este paciente en el hospital, y lo que evidenciaba bien como muestra la imagen era una imagen endona que era compatible con dicha invaginación y que en ese momento medía 50 milímetros de diámetro longitudinal. El paciente número 2 fue un paciente de 7 meses que tampoco tenía antecedentes médicos ni quirúrgicos, también fue derivado de Junín de los Andes con una sospecha de invaginación intestinal, incluso este paciente fue a las 48 horas del que mostramos anteriormente. También, como motivo de consulta, la madre refería que hace más de 12 horas había presentado dolor abdominal agudo, súbito, y que en esta oportunidad tenía un poco más de sintomatología, estaba más irritable, tenía vómitos y a su vez tenía una enterorragia que nosotros después pudimos constatarla acá en el hospital. La verdad que el paciente estaba clínicamente estable, tenía también un sensorio alternante, estaba bastante irritable, el abdomen estaba extendido, blando, depresible, doloroso principalmente en fosa ilíaca derecha. Él tenía sonda nasogástrica, en lo cual presentaba débito bilioso, y a su vez pudimos observar una enterorragia que ya la madre refería que la había tenido hace por lo menos 10 horas de inicio, que es similar a la jalea de grosella, que después la vamos a ver más adelante. En este paciente lo que nosotros hicimos fue pedir un laboratorio, que también era de bajo riesgo, no se necesitó hacer ningún tipo de corrección, y se le hizo una imagen ecográfica que veía signos de invaginación, principalmente hilio seco ascendente, y que se extendía hasta el ángulo hepático con un espesor parietal de aproximadamente 8 milímetros, como bien lo muestra la imagen. Después vamos a volver a hablar de las imágenes.
Y el último caso fue un pacientito que recibimos este fin de semana, de 7 años, también derivado de Junín de los Andes, con una sospecha de imaginación intestinal. En esta oportunidad, hace más o menos 24 horas, había comenzado la niña con dolor abdominal. Era un dolor abdominal también agudo, súbito, y que se acompañaba con vómitos biliosos. La verdad que cuando la fuimos a evaluar a la guardia, la paciente estaba estable, por momentos estaba irritable cuando tenía el dolor tipo cólico, y su abdomen no estaba distendido, estaba blando, depresible, sí estaba doloroso, específicamente en fosa ilíaca derecha y un poco en hipogastrio, incluso se palpaba una masa, el hipogastrio principalmente, no tenía ruidos hidroaéreos, y la verdad que a la zona nasogástrica, cuando se la colocamos nosotros, presentó débito bilioso. En el caso particular de esta paciente, se le había hecho el laboratorio, que también era de bajo riesgo, y se había hecho una radiografía de pie, de abdomen de pie, en la cual mostraba un patrón oclusivo, como bien se ve acá, con dilatación de asas intestinales, niveles hidroaéreos presentes, silencio distal, que nos hacían pensar un cuadro oclusivo y a pensar la supuesta imaginación. Allá en Junín de los Andes no tenemos las imágenes, se hizo una ecografía abdominal, la verdad que no era muy clara, era una ecografía que tenía diversos diagnósticos diferenciales, no terminaba de determinar si podía ser un vólvulo u otra causa, así que nosotros cuando volvió se repitió, pero previo a eso también recibimos de parte de ellos una imagen tomográfica que le hicieron a la paciente, que lo que sí evidenciaba era una marcada distensión de las asas delgadas, con franco engrosamiento de la pared, con líquido libre intraabdominal, no se observaba el punto de transición y impresionaba para ellos ser ilion distal. Y como ven, se ve acá en la imagen, se puede ver la imagen de posible invaginación. Nosotros acá, como bien dije, le repetimos igual una ecografía, ya que no teníamos unas imágenes claras de la previa que traía, y como bien se ven las imágenes, en la región bien de hipogastro, que era donde se palpaba la masa, se ve esta imagen en diana, que es altamente sugestiva de imaginación, asociada a marcada distensión de las asas intestinales delgado con escaso líquido libre. Bien. En el caso de esta presentación de los 3 pacientes, antes de continuar, a mí en realidad me gustaría preguntarles si alguno hubiese hecho algo distinto, si hubiesen pedido otro tipo de estudio, y en el caso del último paciente que se hizo una tomografía, si en otros centros alguien realiza una tomografía previo a la derivación o vista de cirugía, si es algún manejo distinto al que hicimos acá en la guardia. Ahí vamos viendo, Romy, porque ellos no tienen el micrófono activado, así que tienen que sí o sí preguntar por el chat. Sí, igual Bueno. ya hay algunas preguntas que, si te parece, podemos esperar más hacia el final, como para poder responderla, o incluso el mismo desarrollo de la clase quizás lo pueda responder acerca de la pregunta de Cristian. Dale, perfecto. Sí, bueno. Es cierto que a nosotras mismas, cuando recibimos este paciente de 7 años, no fue nuestro primer diagnóstico, es cierto, porque más allá de que venía con ese diagnóstico, uno piensa que para esa edad es un paciente muy grande, ¿no? E incluso creo que temimos, más allá de la invaginación, que sea un hallazgo de otra patología de mayor importancia. Pero bueno, vamos viendo en la resolución de los casos como para no quemar y que los chicos también vayan pensando. Perfecto. Bueno, dejando un poco los casos en stand-by, que después vamos a volver sobre los mismos, para hablar un poco de la teoría. Nosotros sabemos que la imaginación intestinal, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, está dentro de lo que es el abdomen agudo. El abdomen agudo se define como una situación clínica con signos y síntomas de aparición brusca que sugieren una enfermedad que puede poner en peligro la vida del niño, y que típico como signos y síntomas característico es el dolor abdominal. Obviamente que siempre ante un dolor abdominal uno tiene que pensar que puede ser un abdomen agudo médico o un abdomen agudo quirúrgico. Obviamente que esto va a depender también de la edad de aparición y con el paciente que estemos enfrente, que ahora lo vamos a ver, pero a grandes rasgos, en general, un abdomen agudo médico uno podría pensar en causas urológicas como una litiasis renal o una pielonefritis aguda o una infección urinaria, causas como una neumonía de base derecha, por ejemplo una torsión testicular, es decir, un escroto agudo, o una adenitis mesentérica. Y en el caso quirúrgico, en general nosotros pensar en un síndrome obstructivo, que es donde estaría en este caso la invaginación intestinal, causas irritativas infecciosas típicas como una apendicitis aguda, o causas traumáticas o ginecológicas en el caso de las pacientes femeninas.
Enfocándonos un poco más sobre la edad, también para repasar, en los recién nacidos en general los abdómenes agudos, cuando son de causa obstructiva, nosotros tenemos que hacer más diagnósticos diferenciales en cuanto a las atresias intestinales, o en casos irritativos infecciones de unas posibles necrosis intestinales, ¿sí? Una NEC. Con respecto a los lactantes, lo primero a pensar ante un síndrome obstructivo es la invaginación intestinal, y en cuanto a los pacientes preescolares, escolares o adolescentes, siempre pensar en un síndrome irritativo infeccioso, como es la apendicitis aguda, o en el caso de las niñas, un abdomen agudo ginecológico. Introduciéndonos bien en lo que es invaginación intestinal, como para definirlo, la podemos definir como que es la introducción de una porción del intestino, ¿sí? Dentro de sí mismo, en sentido distal, como se muestra acá bien en la imagen, de acuerdo obviamente al sector que va a estar involucrado produciendo la invaginación. Puede ser ileocólica, que es la más frecuente, que sea en un 80%, y en menor porcentaje tenemos ilioileal o colocólica. Con respecto a su incidencia, afecta entre 1,5 a 4 casos por 1000 nacidos vivos aproximadamente, y siempre hay que pensarla entre los 5 y 10 meses, que es el primer pico de incidencia con un predominio del sexo masculino, y en un segundo pico más alejado es pensarlo a los 3 o 4 años, pero siempre sospechando una invaginación de causa más secundaria y no primaria. Con respecto a su patogenia, la verdad que el 90% de los casos son idiopáticos, puede ser secundaria al peristaltismo no coordinado que tiene el intestino o una hiperplasia linfoide, y en general en menor porcentaje se asocian a un punto guía anatómico definido, como puede ser el divertículo de Meckel, el apéndice cecal, que tenga pólipos a nivel intestinal, tumores carcinoides, cuerpos extraños, en menor porcentaje un linfoma no Hodgkin no diagnosticado, y en algunos casos una duplicación intestinal también. Fisiopatología, como bien sabemos y como bien muestra acá la imagen, nosotros sabemos que cuando se produce la invaginación, lo que ocurre es que el mesenterio, que es esto que visualiza acá la imagen, este mesenterio del intestino proximal se tracciona hacia el intestino distal, entonces va a generar que se acode y que se comprima. Por eso ese acodamiento y esa compresión es lo que va a llevar, como bien muestra acá la imagen, que está plegado sobre sí mismo, a un hilio mecánico, por lo tanto va a generar en un primer momento una obstrucción venosa, que es toda la respuesta de dematización de la pared que tiene el intestino, que posteriormente, si sigue evolucionando, va a generar una obstrucción arterial con isquemia y gangrena, y obviamente lesión a nivel vital, ¿no? De su vitalidad. Por eso también la importancia de un diagnóstico oportuno para ir evitando toda esta evolución que genera el intestino. Clínicamente, que es como vamos a ver nosotros el paciente en la guardia, siempre en general en el interrogatorio el familiar nos comenta que, y lo podemos visualizar también, que es un lactante sano, que es vigoroso, que comienza con dolor abdominal que es más bien súbito, y que está manifestado este dolor en estos niños por llanto y flexión de sus miembros inferiores sobre el abdomen. En general, como son dolores cólicos, tienen ataques que se van repitiendo más o menos entre 10 a 15 minutos, en el cual el periodo de descanso, por así decir, es un paciente que vuelve a estar en su normalidad y que repentinamente vuelve a aparecer este llanto y esta flexión de sus miembros. En algunas oportunidades se acompaña de somnolencia, de vómitos y de heces que pueden ser escasas, con mocos y estrías sanguinolentas, o ya en tiempo más evolutivo de la enterorragia, que es la característica jalea de grosella que nosotros podemos llegar a visualizar. En algunos pacientes, no todos, se puede palpar una masa, que en realidad va a depender más también de la habilidad del examinador y obviamente de la relajación de la pared abdominal, y muy pocas veces, en 1 a 2%, se puede presentar como un prolapso, ¿sí? Que lo vamos a ver como a nivel rectal, como un prolapso, y que en realidad es la cabeza de la imaginación. En un porcentaje menor, los niños pueden aparecer también con deshidratación, incluso con shock hipovolémico, bacteriemia, taquicardia o fiebre, y en estos casos es cuando se tiene que hacer principalmente un diagnóstico diferencial con un síndrome urémico hemolítico, y que sea en este caso el síndrome y no un imaginado. Con respecto a los estudios complementarios, una vez que nosotros realizamos la clínica y lo sospechamos, es importante pedir un laboratorio, principalmente un hemograma con un coagulograma y obviamente un medio interno para ver si hay o no trastornos hidroelectrolíticos, y a la par se pide un par radiológico, que en realidad en un primer momento, como el paciente clínicamente va a tener un síndrome de pseudooclusión u oclusión, le vamos a pedir una radiografía de pie.
En general lo que nos podemos encontrar, estas son algunas de las radiografías que se pueden observar en algunos pacientes con invaginación intestinal, en la cual vamos a ver niveles hidroaéreos presentes, asas distendidas o incluso falta de aire a nivel distal, incluso menos aire en fosa ilíaca derecha, o efecto de masa, digamos, de relleno, como se ve en esta placa de arriba, que es lo que nos podría dar un indicio o una imagen indirecta de una cabeza de invaginación. Y el gol estándar, que es la ecografía abdominal. Nosotros lo que evaluamos principalmente junto a nuestros ecografistas es un corte transversal y un corte longitudinal. El más utilizado, la verdad, y más visualizado cuando nosotros vamos en conjunto con el paciente a hacer la ecografía, es el signo de la escarapelo, también llamado diana o dona, que es la que se ve acá en esta imagen, que lo que vamos a ver es, digamos, una imagen de afuera hacia adentro, que es bien hipoecogénica, con su interior hiperecogénico, típico de la sobrecapa, digamos, de las dos paredes intestinales, una sobre la anterior, como vimos en la imagen previa. Y a nivel longitudinal, que no es tan utilizado, pero que puede ser, de acuerdo a la obesidad del ecografista, una imagen tipo pseudo riñón, también acompañada de esa imagen en dona. Y en algunas oportunidades puede tener líquido libre intraabdominal y ganglios linfáticos abdominales que estén o no aumentados de tamaño. Con respecto al tratamiento, una vez que nosotros hicimos el diagnóstico, ya sea clínico e imagenológico, siempre lo terminamos de confirmar con estudios imagenológicos como es la ecografía, le ponemos el diagnóstico al paciente de una invaginación intestinal, tenemos que introducirnos en el tratamiento. Lo primero y principal en todo paciente es hacer una estabilización, es por eso la importancia de, una vez que ingresa, determinar también el ingreso de las, digamos, de que tenga vías periféricas, para en el caso de tener que hacer una reposición hidroelectrolítica, podamos inmediatamente comenzar a realizarla. También es importante poner una sonda nasogástrica, digamos, al paciente, colocarle una sonda nasogástrica, consultar al servicio de cirugía, también en este servicio, por lo menos en el hospital provincial, lo que hacemos nosotros es estar en íntimo contacto con el servicio de guardia, por lo tanto, cuando son pacientes del interior con sospecha de invaginación, ya nos van avisando y nosotros también vamos hablando con el ecografista para que esté preparado una vez que llegue el paciente y poder hacer todo lo más rápido posible. Y obviamente, entre medio de que se consulta cirugía y se termina de revisar el paciente, solicitar todos los estudios complementarios que hagan falta y que se tengan que repetir. En cuanto al tratamiento, nosotros tenemos dos tipos de tratamiento, un tratamiento no quirúrgico y un tratamiento quirúrgico. El de elección en nuestro servicio, y en la medida que se pueda, es una reducción mediante enema. Tenemos una reducción que puede ser hídrica, que es la elección nuestra, que ahora ya les voy a comentar cómo la hacemos, y después también en otros centros, no es elegido por nosotros, se puede hacer una reducción mediante enema de aire o por contraste. Nosotros particularmente en el servicio no hacemos reducción mediante aire, ya que en realidad preferimos el hídrico. Creemos que, al igual que lo que te dice también la bibliografía, es que mayormente la reducción de enema con aire es un poco más peligroso y tiene un poco más de riesgos con respecto a la perforación, ya que uno no tiene una medición tan exacta de manométrica a la hora de hacer el procedimiento con respecto a la que se tiene a nivel hídrica. Y con respecto al contraste, la verdad que nosotros acá no utilizamos, y tiene mayores complicaciones en cuanto a que si uno hace el enema y tiene una complicación como es una perforación, puede hacer una peritonitis química que puede llevar a herencias y a granulomas, y la verdad que se prefiere evitarlo. Entonces, la verdad que por elección nuestra en el servicio, hacemos una reducción mediante enema hídrico. Solamente no se realiza un enema de entrada, es un tratamiento no quirúrgico, cuando el paciente se encuentra en shock y que no podemos revertirlo en la guardia, o que directamente ya es un abdomen que sospechamos que probablemente se haya perforado, entonces de esa manera no podríamos realizarlo. Inmediatamente hacemos un tratamiento quirúrgico, que es una desinvaginación manual. Más o menos para poder mostrarles lo que respecta al tratamiento no quirúrgico, nosotros hacemos una desinvaginación hidrostática controlada y coguiada. En general es un tratamiento que se hace en quirófano bajo anestesia general, siempre utilizando antibióticos profilácticos. Lo que hacemos, a grosso modo, es colocar al paciente en la camilla en decúbito dorsal,
Se le coloca una Foley, siempre preferimos utilizar de 20 French o 18 French, insuflamos el balón más o menos con 3 a 5 mililitros y lo conectamos a la guía Y, digamos que va a ir a los Baxter de solución fisiológica, que van a estar 2 colgados, y estos rodeados por el presurómetro, que es los que vamos a utilizar nosotros a la hora de hacer la presión, ¿sí? Y siempre bajo guía ecográfica. Una vez que tenemos al paciente posicionado, previo a hacer el procedimiento, se tiene que realizar nuevamente una ecografía. ¿Por qué? Porque todo este tiempo que nosotros le hicimos la ecografía de control para ver si realmente está imaginado, hasta que ingresa a quirófano, se hace la anestesia, en algunas oportunidades puede producirse la desimaginación. Entonces, previo a iniciar el procedimiento, se tiene que corroborar que siga existiendo esa imagen de imaginación intestinal. Una vez que realizamos el procedimiento, en nuestro servicio de forma protocolar, se hacen 3 intentos de 1 minuto, siempre con una presión mínima de 100 y una máxima de 120, y se constata, para ser positivo, digamos, esa dicha imaginación, que el ecografista nos diga, y nosotros lo veamos a través del ecógrafo, que desaparece la imagen de la cabeza de la imaginación, vemos fluido a través de la válvula iliocecal y que el ilion está distendido. En algunas oportunidades, cuando esto no aparece y hicimos 3 intentos con máxima de 120, lo que se hace inmediatamente es generar una desimaginación manual por riesgo de perforación del paciente. Bien. Con respecto al seguimiento post-procedimiento, siempre el paciente va a estar internado entre 24 a 48 horas, incluso 72 horas se tuvo que hacer una desimaginación quirúrgica. Esto es importante, la internación luego del procedimiento, ya que tiene una recurrencia de un 2 a un 20% de volver a producirse nuevamente la clínica imaginación, que en general no es por digamos, una nueva imaginación, sino que se ha visto que se produce por unas desimaginaciones incompletas, y esa recurrencia estaría más asociada a una desimaginación incompleta en el acto realizado que por una nueva desimaginación. Y sí también es importante que luego del alta tenga un control estricto por pediatra o el médico de cabecera entre 2 a 3 días aproximadamente, y siempre con pautas de alarma. Como conclusión, es importante tener en cuenta que es un motivo de consulta frecuente por guardia, más que nada en los pacientes lactantes. Siempre el diagnóstico de sospecha es clínico y la confirmación es imagenológica, especialmente con la ecografía, que dijimos que es el gol estándar. Y el tratamiento de elección por parte de nuestro servicio siempre es no quirúrgico. La idea es realizar una desimaginación hidrostática ecoguiada controlada, y en caso de tener contraindicación desde el ingreso o no ser pasible de realizarla en quirófano, se irá a una desimaginación quirúrgica. Volviendo más o menos a los casos que habíamos presentado, nos pareció importante mostrarles esta ficha. Una vez que nosotros, para que sepan en realidad el manejo que hacemos nosotros desde la parte de cirugía acá en el hospital, cuando nosotros recibimos el paciente y se hacen los estudios correspondientes y se hace el diagnóstico de imaginación intestinal, nosotros le realizamos esta ficha, en conjunto lo vamos ingresando a quirófano, que es una ficha protocolar en la cual ponemos los datos propios del paciente, ¿sí? La edad, el sexo, el peso con el que está actualmente el paciente, los signos y síntomas que tuvo durante el ingreso a la guardia, las horas de evolución, el número de episodios, porque puede haber sido el primero o haber ya tenido episodios previos, si está o no vacunado con el rotavirus y la fecha que se colocó la vacuna. Como datos ecográficos, que esto lo hacemos también en el momento que le solicitamos la ecografía, a qué altura, digamos, estaba esa imaginación y qué extensión tenía, si llegaba ciego, si llegaba colon ascendente, si estaba en flexura hepática o colon transverso, flexura esplénica, colon descendente, o si incluso llegaba recto. Y obviamente el patrón ecográfico, que esto lo vemos en conjunto con el ecografista, que vamos a determinar si en la imagen del corte transversal le ve la diana o la dona, si le puede medir el halo, que mayormente no todos lo hacen, pero acá tratamos de pedirles al ecografista que lo mida, y si en el corte longitudinal ve la imagen de eso de riñón y también la medición que tiene. Una vez que estamos en el procedimiento, es decir, que el paciente ya lo tenemos en quirófano, también nosotros
digamos, anotamos la sonda Foley que se usó en este paciente, cuánto se insufló de mililitros del balón, cuánta cantidad de líquido, es decir, de los sueros de Baxter que utilizamos, cuántos intentos realizamos, a qué presión, ¿sí? Si usamos a presión de 100 o de 120, el tiempo en minutos, en general siempre es 1 minuto, pero bueno, cuánto nos llevó cada intento a realizar, y después obviamente en conjunto con el ecografista si presentó o no reducción. Nuevamente recordamos los criterios de reducción que vimos anteriormente, y en cuanto a las observaciones es si se pudo o no reducir, si hubo complicación, es decir, principalmente una perforación intestinal, y si requirió o no cirugía, en el caso de requerir cirugía, si fue por fracaso de la desinvaginación propiamente dicha, o si se complicó, como por ejemplo una perforación y tuvimos que convertir la cirugía. Bien. En el caso del primer paciente, si bien recuerdan que era un paciente de 1 año y 3 meses, había tenido 2 horas de evolución, que había sido derivado de Junín de los Andes. Este paciente, la verdad que pudimos hacer un tratamiento con desinvaginación hidrostática controlada de coguiada. La verdad que en un único intento, con una presión de 100, pudimos reducirla inmediatamente. Pudimos a nivel ecográfico ver la desaparición de la imagen y el fluido a través de la válvula ileocecal. Y posteriormente el paciente cursó sus postoperatorios, estuvo 48 horas. En el caso número 2, era un paciente de 7 meses que tenía más de 12 horas de evolución, y este paciente, si bien recuerdan, tenía un poco más de clínica asociada, no solamente tenía la extensión y los vómitos, sino que también tenía ya la enterorragia, que eso nos habla de un signo un poco más tardío, de un compromiso mayor a nivel vascular por el tiempo evolutivo. En este paciente se intentó hacer la desinvaginación hidrostática, le hicimos 3 intentos de 1 minuto a una presión de 120, pero no tuvimos cambios ecográficos. Se seguía evidenciando la invaginación a nivel ilioseco ascendente en el ángulo hepático, con una dona con halo hipoecogénico de 0,8 y de longitud de 3,5, así que directamente decidimos convertir la cirugía, le hicimos una laparotomía con incisión de Rocky Davis. Lo que hicimos una vez al ingresar a la cavidad fue encontrarnos con salida de líquido seroso, que era de sufrimiento intestinal, y pudimos evidenciar y exteriorizar la válvula ileocecal y el ilion distal, que estaba muy edematizado, el resto del intestino estaba vital íntegro, y nos encontramos, una vez producida la desinvaginación, con el apéndice cecal, que era el punto guía que produjo, digamos, esta invaginación. Estaba completamente isquémico, así que en esta oportunidad sí hicimos apendicectomía, ya que era su punto guía. Y el último paciente, que es el de 7 años, que tuvimos el fin de semana. Este paciente, como bien recuerdan, había tenido 24 horas de evolución, si bien tenía dolor abdominal y vómitos, se había realizado la ecografía y la tomografía. Cuando fue derivado, le volvimos a repetir la ecografía, que nos hablaba de un proceso de invaginación, ingresamos a quirófano, y lo que hicimos con este paciente fue primero que nada hacer una laparoscopía exploratoria. Lo que hicimos con la laparoscopía exploratoria, es decir, le colocamos un trócar a nivel umbilical, y después 2 trócares, uno en hipogastro y uno en fosilíaca izquierda. Ingresamos a la cavidad, encontramos el ciego y la válvula ileocecal, seguimos recorriendo la válvula ileocecal, y más o menos a 30 centímetros de la válvula ileocecal nos encontramos con la invaginación. Así que lo que hicimos directamente fue, de forma videoasistida, exteriorizamos esa porción del ilion a nivel umbilical, y nos encontramos con dicha invaginación, que lo que se hace es, en la cabeza de la invaginación, una presión continua, favoreciendo que la misma presión, sin hacer ningún tipo de, digamos, a nivel proximal de exteriorizarla, solamente esa presión favorece que vaya saliendo la invaginación. En este caso, en este paciente, la invaginación era producto, su punto guía era un divertículo de Meckel. Acá está el divertículo de Meckel, que fue el producto de la invaginación, y acá está el intestino resecado, que estaba sufrido, y este es el Meckel, que prácticamente ya estaba amputado, torcido, produciendo la invaginación.
Bueno, en el caso de los dos primeros pacientes, como bien dijimos, cursaron un postoperatorio. El primero, que fue solamente una desinvaginación hidrostática, estuvo 48 horas, y en el caso del segundo paciente estuvo 72 horas. Ambos dos toleraron la alimentación enteral, estuvieron afebril, movilizándose. El abdomen, la verdad que estuvo blando, depresivo e indoloro, con ruidos verdaderos presentes y catarsis positiva. Se fueron de alta sin ninguna complicación, con control con pediatra en Junín de los Andes. La tercera paciente la tenemos actualmente internada. Está cumpliendo tercer día posoperatorio, ya empezó a tolerar alimentación líquida, la verdad que estuvo afebril, también se está movilizando, el abdomen está blando, depresible, levemente indoloro, pero es propio del proceso posoperatorio de la incisión a nivel mediana que tuvimos que hacer a nivel umbilical, y todavía no presentó catarsis, pero tiene ruidos hidroaéreos positivos, así que por el momento ella sigue internada, pero con buen resultado posoperatorio y buena evolución. Así que como conclusión importante de los casos, que esto también lo podemos charlar, es importante y recordar que siempre la sospecha de invaginación intestinal es clínica, tiene que ser un diagnóstico inmediato, y siempre la confirmación es imagenológica. Obviamente que la resolución final de hacer desde una, como vimos en los tres casos, una desinvaginación hidrostática, o tener que hacer una conversión a nivel quirúrgico, o directamente también hacer videolaparoscopía, va a importar tanto el tiempo evolutivo. Y el tratamiento de elección siempre va a ser de entrada una desinvaginación hidrostática, salvo que tenga contraindicación. Y a modo de repaso, hablando en generalidades de abdómenes agudos, no solamente de invaginación, el dolor abdominal, sabemos que es un motivo de consulta frecuente, es una etiología autolimitada, banal, y que solamente el 1 al 2% requiere una resolución quirúrgica urgente. Es importantísimo la anamnesis y el examen físico completo en estos pacientes, y siempre hacer un enfoque diagnóstico según la edad y el sexo, ¿sí? Como vimos antes. Hay un montón de patologías, obviamente de acuerdo a la edad y el sexo, pero en el caso de los recién nacidos es importante siempre pensar en una atresia intestinal, en un lactante la invaginación intestinal, en los niños de 2 a 12 años las apendicitis agudas, y en los adolescentes, incluso en el grupo estetario anterior, en el escroto agudo, o en las causas de las niñas, patología ginecológica. Siempre hay que estabilizar el paciente con los abdómenes agudos. Es importante el ayuno, y la analgesia también es importante desde el momento que se revisa. Ya está demostrado que dar analgesia al paciente no enmascara ni retrasa el tratamiento, incluso mejora el examen físico, mejora hacer un diagnóstico más oportuno y más preciso, y siempre hay que identificar la necesidad y la urgencia de la cirugía. Si el abdomen es dudoso, es importante observarlo, reevaluarlo y posteriormente tomar una conducta. Así que bueno, muchas gracias, y estoy atenta a las preguntas. Bueno, buenísimo, Romy. Súper, súper claro, y la verdad que es fantástico presentarlo con casos clínicos, sobre todo de pacientes reales, que incluso algunos fueron mandados del interior, así que probablemente a algunos les suenan. Romy, hay algunas preguntas, y por ejemplo, Cristian consulta qué tan frecuente se resuelve espontáneamente, porque es cierto que todos los pacientes que, por ejemplo, lactantes con cólicos, tenemos muchísimos en la guardia. Obviamente con todo lo que vos nos diste de información, uno es más atento siempre a descartar invaginación intestinal, y creo que siempre es el cuco cuando evaluamos un lactante. Yo creo que tiene que ver, y también la pregunto yo, ¿no? ¿Cuántos de esos cólicos del lactante quizás fueron invaginaciones y se desinvaginaron solos? ¿Hay cierta frecuencia de eso ya descripta? Mira, en la literatura en general no está tan actualizada, pero la mayoría de los papers te dicen, por ejemplo, que un 5 o 10% se pueden resolver espontáneamente. Nosotros particularmente acá en el servicio hemos tenido pacientes que nos han derivado, por ejemplo, más hablando de, cuando nos derivan del interior, tuvimos pacientes que tenían el diagnóstico de invaginación por ecografía y tenían la clínica, y cuando llegaban al hospital, clínicamente estaban en mejoría, le hacíamos la ecografía de control y no se veía más la invaginación. Hemos tenido, Bien. fueron los menos, es verdad que en nuestra base de datos fueron los menos, pero hemos tenido. O sea que incluso también, perdón, quería agregar esto, nos tocó también un paciente del interior que tenía la sospecha de invaginación intestinal con clínica y ecografía.
por una situación, digamos, de ambulancia, no se pudo derivar inmediatamente, y al paciente lo vuelven a controlar, le vuelven a hacer una ecografía en San Martín de los Andes fue esto, y ya no tenía la imaginación, por ejemplo. Entonces ese paciente fue más expectado, no lo derivaron, digamos, pero sí hemos tenido nosotros acá. Claro. Justo, bueno, otra de las consultas de... Uy, ¿se le cortó? Ahí ya. En parte las respondiste, pero consultaría, pero ¿cuál es realmente la utilidad de una placa de abdomen de por sí? No sé si querés volver a repetir algo con respecto a eso. Sí, bueno, sí, eso lo estuvimos hablando. La verdad que la radiografía de abdomen, por ejemplo, nosotros acá se ha realizado cuando el paciente tiene, por ejemplo, clínica de oclusión intestinal, o sea, ingresa el paciente a la guardia, tiene clínica de oclusión, y uno, la verdad, le ha pedido una radiografía de abdomen. Nosotros, particularmente en el servicio, nuestro gol estándar, al igual que lo determina la teoría, es la ecografía. La ecografía es lo que te va a demostrar a vos realmente las imágenes en el corte transversal de la diana o la dona, y es lo que le hace el diagnóstico. La radiografía de abdomen en realidad no te va a hacer específicamente, no tiene una sensibilidad y especificidad para la invaginación intestinal, sí te va a mostrar más un patrón de pseudoobstrucción o de obstrucción. No es Claro. tan específico. La verdad que se recomienda siempre, de ser posible, y tener un ecografista hacer una ecografía ante la sospecha. Claro. Y un poco en relación a eso también Cristian pregunta cuál es la utilidad de la medición del halo que vemos en la ecografía. ¿Dónde está? Se me salió, ¿no? No, no, se me salió. Estaba leyendo. Ahí me escuchas, Romy. Sí, sí, te escucho. Ah, Me habías preguntado, perdón, se me había salido la fichita. Lo de la sí, utilidad. no, Se debe esperar por si vuelve a repetir. ¿Esa era, perdón? En el caso de que el paciente. no, no, viste que Cristian abajo pregunta cuál es la utilidad de la medición del halo con respecto de la ecografía. En general nosotros acá lo hacemos medir. La bibliografía te habla mucho, que nosotros la verdad que también lo hacemos, es medirlo también por una cuestión de que te va a determinar, o sea, vos lo que le medís el halo le estás viendo la pared a nivel intestinal, o sea, como bien habías visto antes, lo que uno se imagina es el intestino proximal sobre el distal, digamos, con su meso. Entonces, en general lo que le estás midiendo es o sea, indirectamente también la edematización de esa pared intestinal. Indirectamente también te va a hablar a vos de la posibilidad de que responda también un tratamiento. Si no, no es lo mismo que tenga una medición de un halo recién edematizado que un halo un poco más grande. No sé si me expliqué bien, pero se ve más, la mayoría de la teoría de nosotros lo usa más en cuanto a un patrón de edematización y de respuesta que hace esa pared intestinal a la invaginación. Claro. Romy, ¿tienen una tasa de éxitos alta con respecto a las desinvaginaciones hidrostáticas? Nosotros, por lo menos yo, sí. desde los 3 años que estoy en la residencia, digamos, los que tenemos en la base, la verdad que tuvimos buen éxito, no voy a decir mucho, pero tuvimos éxito. Solamente uno de los pacientes, por lo menos desde que yo estoy, anteriormente se hizo también bastantes desinvaginaciones hidrostáticas. Tuvimos este paciente que yo mostré, el segundo caso, fue un paciente que realmente no respondió a la desinvaginación y fue uno de los que se convirtieron, pero con respecto a las desinvaginaciones hidrostáticas tenemos un montón de resultados positivos. ¿Y necesitan hacer varios intentos? En general hacemos 3 intentos. ¿Pero suelen tener que hacer los 3 en general? ¿O no llegan ni siquiera a bien? No. Por ejemplo, el primer paciente que mostré, con un solo intento, que incluso una presión mínima de 100, lo pudimos resolver inmediatamente. Los otros pacientes en general usamos presiones de 120, nunca más, y la verdad que en un segundo intento, un tercer intento, pudimos resolverlo. Bien. Y la otra pregunta es de Lorena. Bueno, acá podemos contestar un poco entre las dos esto, ¿no? Que dice, me genera dudas el tema de la analgesia en el abdomen agudo y no enmascarar.
respondo yo de mi parte clínica, si querés, y después respondes después de tu parte quirúrgica. En verdad, Lorena, es casi una cuestión de ética y de bondad con el niño. Si tenemos un niño con dolor, el dolor debe ser tratado. Incluso si el paciente tiene un dolor muy intenso de 10 en 10, así sea un dolor por un cólico, en este caso vamos a ponerle producto de una invaginación o una apendicitis o lo que fuera, ese paciente, si su dolor es intenso, requerirá entonces un opiáceo para calmar ese dolor. Entonces, esto siempre es importante, enmascaro o no enmascaro, no enmascaro nunca, y esto también tiene que ver con la habilidad de quién revisa a este paciente. Así que desde la parte clínica, hasta te diría que es hasta casi poco ético no tratar un dolor, dejarlo dolorido al paciente y esperar que venga el cirujano a asistirlo. Y esto quizás, bueno, de tu parte, que no sé si querés contar vos la experiencia con nosotras, que muchas veces le damos el analgésico que necesita el paciente, una dipirona cuando el dolor es leve o moderado, y una morfina cuando el chico tiene mucho dolor y viene el cirujano y hace el diagnóstico que necesita hacer. No sé qué pensás vos, Romy, con respecto a esto. Sí, la verdad que estoy de acuerdo con vos, Belu. Nosotros con respecto a lo que es no enmascarar el dolor, nos referimos a que, es como bien dice Belén, si bien el paciente llegue, tiene dolor, uno no puede revisarlo con dolor y tampoco puede esperar al cirujano a que venga a revisarlo. Lo que nos referimos a que enmascare es que, digamos, nosotros como cirujanos, a la hora de revisar un examen hacer un examen físico, me parece que a la guardia le ocurre exactamente lo mismo, va a tener un paciente que va a estar más predispuesto al examen físico, y le vamos a poder dar y brindar un mejor resultado nuestro a la evaluación, ¿sí? Para poner un diagnóstico. No nos parece que, como se hablaba anteriormente, en la literatura quirúrgica anterior, la verdad que también decía que uno debía revisar el paciente sin analgesia, porque sin analgesia era donde realmente se iba a ver si era un diagnóstico quirúrgico o no. Eso para nosotros no es así, por eso digo que darle analgésicos no enmascara el dolor, o sea, va a ceder el dolor. Por una patología quirúrgica, un analgésico, más allá que sea una morfina, no va a ceder un 100% el dolor, y lo hemos visto, para dar un ejemplo, en las apendicitis, por ejemplo. Entonces, uno puede hacer uso de la analgesia, primero porque es correcto, no puede dejar al niño con dolor y necesita hacer un tratamiento, pero también se tiene que controlar y realizar recién el examen físico. Ese es nuestro punto de vista, por lo menos en la guardia acá, y creo que trabajamos así con la guardia. Perfecto. No sé si en algún otro lugar prefieren sí, un poco siempre también esto que vos dijiste. No sé si prefieren, digamos, en Sí, algún un lado poco también. realizar, digamos, un examen físico esperando a que primero se evalúe sin el analgésico y después con el analgésico, pero bueno, la verdad que si es quirúrgico, el paciente va a tener dolor. Le ponga el analgésico que le ponga, Claro. va a tener dolor, porque de base uno no está bloqueando el receptor del dolor. Entonces va a tener su diagnóstico característico, digamos. Claro. Y un poco también eso que vos decís, Romy, el cambio del paradigma del cirujano de antaño, que te dejaba a los chicos con dolor, y que lamentablemente muchas veces comparten los cirujanos de adultos todavía, quienes a veces son los primeros que revisan un niño y siguen teniendo ese paradigma viejo y quizás, bueno, un poco aberrante para nosotros los pediatras, y sobre todo para mí particularmente, que bueno, por lo menos en mi servicio somos muy cuidadosos con el dolor y el tratamiento del dolor de los pacientes. Así que bueno. Tal cual. Bueno, creo que estamos en tiempo. Bueno, acá Héctor, que es de Zapala, hice muy clara la exposición. Nos ha tocado desde que estoy acá 1 o 2 en Zapala, que se han desinvaginado durante el traslado a Neuquén. Bueno, y agradece. Y me sumo también al agradecimiento de Héctor de la claridad de Romy de la clase, estuvo fantástica, me encantó. Así que muy, muy agradecida, y sobre todo, más que agradecida por el tiempo récord en el que has afrontado esta situación desde tu servicio. Sí, las trabas. Sí, bueno, sí. a mí solo me quería hacer una pregunta a los que estaban conectados, si ellos, por ejemplo, en sus centros hacen alguna conducta distinta
por ejemplo, como bien surgió ahí la idea de saber si la ecografía es gold estándar, si hacen radiografía, si alguien hace algo distinto al protocolo que hacemos nosotros del laboratorio, ecografía y bueno, diagnóstico. Si le han pedido, tuvimos el caso este de Junín de los Andes, que le pidió una tomografía, si alguien también en algún centro pide una tomografía. Sí, acá viste que Cristian pone no piden RX de abdomen en Zapala, dicen ellos. Ok. Sí, en verdad que uno trata de no hacer demasiadas placas para no irradiar a los pacientes, pero también es cierto que depende de dónde estás y qué tenés, cómo podés sobrellevar, ¿no? El paciente y muchas veces hasta incluso la carga o la presión de los familiares que pueden ponerte, ¿no? Eso también es un tema. Sí, tal cual. Nosotros es verdad que acá en la guardia, si bien la teoría te determina que se puede realizar una radiografía de abdomen, es como hablamos antes, no te va a condicionar el diagnóstico, o sea, vos no vas a hacer un diagnóstico de invaginación intestinal con una radiografía. Es más Claro. importante que trates de localizar un ecografista y hagas la ecografía, o en todo caso no se tiene, se deriva el paciente y se hace una ecografía, más a que pierdas tal vez ese tiempo de hacer la radiografía, de hacer la ecografía, entonces es preferible ir al gol estándar directo. Uno puede hacerle, no es que está prohibido hacer la radiografía, pero si uno tiene que elegir, se prioriza la ecografía y no la radiografía. Ah, mira, acá Lorena pone algo re interesante. Dice, acá en Cutralcó tenemos disposición tomografía todos los días y ecografía no siempre. Qué Claro. tema igual, ¿no? Porque son como muchas irradiaciones juntas ahí. Sí, y aparte supongo también el tiempo de poder solicitar la tomo, ingresar al paciente a tomo, o sea, es un tiempo que uno le va agregando tiempo evolutivo de sufrimiento a nivel intestinal. Claro. Pero bueno, también hay que ver, como dice la doctora, o sea, si no tiene ecografía no siempre, y bueno, uno busca también el estudio de poder realizar. Tal cual. Chicos, creo que estamos en tiempo. Creo que no hay más comentarios. Bueno, Romy, una vez más, muy agradecidos desde el Servicio de Urgencias Pediátricas y desde el curso y todos los participantes de la claridad, la facilidad con la que nos has dado este tema y el agradecimiento, por supuesto, de compartir los casos clínicos y con tantas imágenes. Bueno, buenísimo. Qué bueno que les haya gustado. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Chao, hasta luego. Chao.